En la actualidad, algunas personas necesitan cuidados médicos continuos que no pueden proporcionarse fuera de los hospitales. Estas personas requieren de la supervisión de su estado de salud y en ocasiones esa atención es brindada por una persona que no puede estar disponible de forma permanente, siendo algunas veces crítico el tiempo en el cual el paciente se queda sin supervisión y queda expuesto a accidentes. Con este proyecto se pretende minimizar esa ausencia de monitoreo del estado de salud de estas personas basándose en un sistema de alarmas y en los signos vitales, es decir, la frecuencia cardíaca del usuario. Por tanto, la posibilidad de monitorear y registrar todos los datos obtenidos facilita lograr una alerta si estos signos vitales sobrepasan los valores normales. Descripción de las etapas del sistema, funcionamiento y especificaciones. La estructura del diagrama de bloques que se muestra a continuación representa cada una de las etapas del sistema y se definió de la siguiente manera. Primero, se realizó un amplificador de voltaje, en donde se utilizaron los transistores BJT-NPN en una configuración emisor común y polarización por divisor de voltaje. Luego, se diseñó un amplificador Darlington para obtener una mayor ganancia de corriente empleando una configuración en cascada de transistores BJT. Posteriormente, se desarrolló el rectificador de onda completa que permite el paso para el semiciclo positivo de la onda de entrada sinusoidal. Y finalmente, se integró un filtro RC donde para frecuencias altas el condensador se comportará como una impedancia de valor nulo, es decir, como un conductor ideal, por lo que la caída de tensión de la resistencia será la misma que la de la entrada, lo que significa que dejaría pasar toda la señal. Y finalmente, se implementó un LED a la salida como indicador de que el funcionamiento del sistema es el óptimo. El esquemático que se muestra a continuación implementa todos los bloques funcionales del sistema, ajustándose a los requerimientos de diseño solicitados y que permite que éste opere correctamente. Del funcionamiento, simulaciones y pruebas de diseño. La prueba de diseño para el circuito amplificador consiste en evaluar la ganancia del circuito definida como Vout entre Vin mediante el análisis trasciente, empleando la herramienta computacional Altium. En primera instancia se calculó el valor RTH mediante la variación de parámetros del circuito, de manera que al aplicar el divisor de voltaje se obtuviera una mayor ganancia. Reemplazando este valor RTH en los cálculos referentes al divisor, se obtuvo la señal de voltaje a la salida del circuito como se visualiza en esta diapositiva, donde se puede comprobar que efectivamente la señal se amplificaba a un valor de 5 voltios a las frecuencias solicitadas. Al validar las ganancias de ambos transistores para el amplificador de corriente, como se visualiza en esta diapositiva, se tiene que la ganancia del transistor 1 es IC entre IB, es decir, 100.041, y al determinar la ganancia del transistor 2 se obtiene que esta es igual a 100.06, es decir, obteniendo una beta conjunta de T1 y T2 de casi 10.000, tal como se puede visualizar en este momento. Para validar el funcionamiento del circuito rectificador de onda completa se empleó la simulación trasciente de la señal de entrada respecto a la señal de salida, donde se tendrá que filtrar las señales positivas y tomar en cuenta las negativas, como se puede validar con esta simulación. Para probar el funcionamiento del circuito RC filtro paso alto se debe consolidar que para frecuencias muy bajas se tiene que el condensador se comporta como una impedancia de valor muy alto, idealmente como una interrupción en el circuito, por lo que impedirá el paso de corriente a la resistencia y por tanto la diferencia de tensión en la resistencia será cero y en el caso contrario ocurriría con las frecuencias altas como se puede apreciar en las simulaciones. Finalmente, al integrar todos los bloques del sistema se puede comprobar que efectivamente se obtiene un valor de 5 voltios a la salida. Adicionalmente se evidencia que el proceso de filtrado y rectificación es el correcto ya que se convirtió la señal alterna en CC y por tanto se cumplió con las especificaciones. Diseño del sistema de alarma. El sistema de alarma está compuesto por dos bloques. El primero, como se muestra en la pantalla, corresponde a los sensores de la casa y esta tiene un comportamiento que se describe a partir de la función discreta Z igual a A por C más B. Este bloque activa un buzzer si a la salida del sistema corresponde a un alto, es decir, que los sensores se activen. El bloque 2 corresponde a la unión del bloque 1 con la señal de pulso cardíaco. Si el paciente activa el interruptor de ayuda médica o el sensor de pulso detecta señales de latidos por minuto inferiores a 10, se activará otro buzzer indicando alerta. El sistema de alarma. Su funcionamiento se puede ver en la tabla del funcionamiento del bloque 1. Por otro lado, el bloque 2
cuenta con una compuerta OR que busca permitir que cuando alguna de las dos entradas es 1, es decir, un alto, permite activar el buzzer. Cuando el sistema tiene un buzzer activado, corresponde a peligro medio y cuando son 2 es peligro alto. Funcionamiento, especificaciones técnicas y justificación de uso. Para cada compuerta se utilizó un MOSFET canal N y P, con las referencias que se muestran en la pantalla. El funcionamiento se puede ver en las gráficas de la pantalla. Cuando es MOSFET, tiene un voltaje de base de 0 voltios, el sistema se comporta como un circuito abierto, y cuando es 5 voltios en la base, se comporta como un cortocircuito, es decir, conduce corriente entre esas dos terminales, entre el drain y el source, mientras que un PMOSFET funciona de forma inversa y el voltaje visto en el source tiene que ser negativo. Bueno, para las simulaciones del bloque de sistema de alarma, primero se definió como 5 voltios un 1 lógico y como 0 voltios un 0 lógico. Como se puede observar en la primera imagen, tenemos una de 5 voltios, un B de 0 voltios, un C de 0 voltios y a la salida obtenemos un valor de 396,15 milivoltios que corresponde a un cero lógico, como se puede ver en la tabla de funcionamiento del bloque 1. En la siguiente imagen se puede ver una A de 0 voltios, un B de 5 voltios, un C de 0 voltios y a la salida obtenemos un valor de 5 voltios, lo que corresponde a un alto. Después tenemos una salida de A de 0 voltios, un B de 5 voltios, un C de 5 voltios y a la salida el Vout es de 5 voltios. Finalmente tenemos la A de 0 voltios, el B de 0 voltios y el C de 0 voltios, lo cual obtenemos a la salida un valor de 396,15 milivoltios que corresponde a un cero lógico. Ya con estas simulaciones terminamos lo que es el bloque 1 y podemos concluir que el sistema funciona correctamente. Ya con el bloque 2, que corresponde a la compuerta OR, se puede ver como la entrada E en la simulación es de 5 voltios y la entrada X es de 0 voltios. Entonces, con esto obtenemos una salida de 5 voltios al final, lo que corresponde al valor que está en la tabla de la derecha. Ya finalmente con la última simulación podemos corroborar que al tener una entrada E de 0 voltios y una X de 0 voltios obtenemos a la salida un valor de 396,15 milivoltios que corresponde a 0 voltios. Temas de utilidad para el proyecto. Haber estudiado previamente el funcionamiento, las características del transistor, su correcta polarización en los dos tipos de transistor y saber que con determinadas condiciones se puede trabajar en las tres regiones de operación nos permitió definir los parámetros con los cuales se trabajó en el transistor en las regiones de corte y ómica para implementar circuitos con lógica discreta y así tener un sistema de control.